I'm Darwin Diaz, the medical coordinator of MSF here in Gaza. Today is the fourth day of festivities, and so far we are working 24/7 to assist the population. We donated essential consumables, medicines to Ministry of Health in order for them to cater the influx of patients coming through emergency room and their OT. Mire, es difícil la labor de Médicos Sin Fronteras y de cualquiera organización que trate, a como dé lugar, pues, de participar y ayudar al máximo en un conflicto de esta naturaleza, porque no hay regla alguna. Y a lo mejor son vistos como parte de unos u otro bando, vaya usted a saber. Lo cierto es que el coordinador general de Médicos Sin Fronteras en Gaza, quien es Matías Keynes, expresó su abierta preocupación al describir que la situación, dijo, para que lo diga una persona de este nivel, es horrible, destacando el alto número de víctimas tanto de Israel como de Palestina. El coordinador de la Asociación Humanitaria explicó que han recibido información de sus equipos sobre el terreno en el hospital de Al-Abda y de que esta tarde llegaron 50 pacientes, 5 de ellos ya muertos. Bueno, Keynes ha relatado que muchos de sus colegas palestinos abandonaron su casa por miedo a ser atacados, mientras que algunos de ellos reportaron la destrucción total del edificio en que vivían. Seguramente hasta lo vimos por televisión. Qué cosa, ¿no? El conflicto entre Hamas e Israel ha causado la muerte de a hoy al menos 4 paramédicos palestinos. Esto es al norte de la Franja de Gaza, mientras proporcionaban ayuda humanitaria. Debido a la situación actual, en Israel es muy complicado determinar un número exacto de personas muertas, pero se calcula que son cerca de 3,000. Israel asegura que ya tiene de nuevo el control casi total de la frontera con Gaza. Por lo pronto veamos esto. Así fue como durante el quinto día de enfrentamientos entre Hamas y el ejército israelí, paramédicos lloraron la pérdida de sus compañeros de la Federación de la Cruz Roja durante los ataques. El organismo humanitario detalló que desde el sábado, 5 de sus socorristas han muerto. Las Naciones Unidas estiman que al menos 3,000 personas han muerto en medio del fuego cruzado de esta guerra. Por su parte, Israel ordenó a sus ciudadanos de las zonas del norte refugiarse hasta nuevo aviso ante la sospecha de una infiltración del espacio aéreo desde el Líbano. Ante la tensa situación, Israel está formando un gobierno de emergencia y un gabinete de gestión de la guerra, detallaron conjuntamente el primer ministro Benjamin Netanyahu y el líder del Partido de Unidad Nacional, Benny Gantz. Para Heraldo Media Group, Kenia Chávez. Sobre la labor de los médicos palestinos en esta guerra, agradecemos a José Michelena, quien es director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras México y Centroamérica. José, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches, José. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias por el espacio. Buenas noches. ¿A qué situación se enfrentan, José? O sea, cuando uno ve estas escenas como las de ahorita, uno supone que es lo que se alcanza a identificar, pero cuántas cosas no serán iguales, en fin. A ver, ¿a qué se enfrentan y qué crees que anda pasando y hasta dónde puede llegar lo que ustedes pueden hacer, José? Claro, Javier, pues mira, la verdad es que como decías hace un momento que citabas a mi compañero Matías, la situación verdaderamente es horrible. Es una situación en la que literalmente no hay un lugar seguro donde la gente se pueda refugiar y que además a eso se añade el tema del bloqueo. Y los ataques a las instalaciones médicas, que ya han sucedido varios, con lo cual es una situación desesperada para la población y desesperada incluso para nuestros equipos que están resguardados y que están trabajando 24/7 atendiendo a la enorme cantidad de heridos que están llegando a los hospitales a los que apoyamos y además con el riesgo de quedarse sin suministros médicos esenciales, ¿no? Entonces es una situación verdaderamente pues pocas veces vista en los más de 50 años que tiene la organización y estamos obviamente haciendo lo mejor que podemos. Los equipos allá están dedicados al 100%, pero literalmente es una situación espantosa. Oye, digamos, ¿como cuánta gente podría estar desplazada de Médicos Sin Fronteras? Y pregunto si también están desplazados en Israel o básicamente en la zona de Palestina.
Nuestros equipos están basados en Gaza y en Cisjordania también. En total, el equipo se compone de aproximadamente 360 personas, de los cuales la mitad está en la parte de Gaza y la otra mitad está en la zona de Cisjordania. Pero sí, hemos tenido conocimiento de compañeros, sobre todo, obviamente, miembros del personal local, que han sido objeto de sus casas, han quedado destruidas o familiares han resultado afectados por los bombardeos, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente es una situación muy desesperada también para los equipos. El equipo internacional también está pues ahí en los hospitales y está resguardado con muy poca movilidad. Este es un gran problema que tenemos también, que como mencionabas hace un momento, con el bombardeo de las ambulancias, el ataque a las ambulancias, los traslados de pacientes son sumamente complicados, incluso por metros, ¿no? Entonces, salir al exterior y tratar de recoger un paciente o tratar de hacer una transferencia a un hospital que tenga el equipamiento necesario resulta muy complicado. Y hay que tomar en cuenta además que tenemos a personas que estaban con otros padecimientos previos a esta situación y que pues obviamente ahora se tienen que priorizar los heridos, etcétera, pero pues Médicos Sin Fronteras lleva desde 1989 trabajando en la zona y pues bueno, atiende otro tipo de padecimientos, ¿no? Entonces es una situación desesperada incluso para ese tipo de pacientes, ¿no? Del lado de Israel hay que decir que nosotros ofrecimos nuestro apoyo a las autoridades sanitarias de Israel, pero como te imaginarás, Israel tiene una capacidad hospitalaria y de respuesta pues mucho mejor, por mucho, y bueno, por el momento no han requerido que intervenga la organización, entonces nos hemos quedado, como en todos los casos, con la población más vulnerable en este momento, ¿no? Están ante una situación, José, es de excepcionalidad, ¿no? O sea, yo creo que de lo que tú recuerdes y has hecho en tu trabajo y con la propia organización, estamos ante algo inusitado porque además son también sujetos de agresión y porque, como bien decías, no hay lugar alguno para esconderse casi, ¿no? En efecto, digo, te puedo decir, yo llevo aproximadamente 15 años en la organización y sí hemos pasado por situaciones extremas como puede haber sido el conflicto en Siria hace unos pocos años, o en Yemen o en Afganistán. Sin embargo, lo indiscriminado de los bombardeos que están sucediendo ahora sí pone en una situación muy complicada a los equipos, ¿no? Hay que decir, y me gustaría como recalcarlo, que la guerra sí tiene reglas, ¿no? Y que es importante que las partes en conflicto respeten esas reglas que son parte del derecho internacional humanitario y que establecen que obviamente la población civil, quienes no toman parte activa en el conflicto, pero también las instalaciones sanitarias deben de ser respetadas. Obviamente esto se ha degradado y no está sucediendo y estamos viendo estos ataques, pero hay que intentar reforzar esas reglamentaciones internacionales porque verdaderamente la guerra tiene reglas, ¿no? Y no debemos permitir que se violen. Oye, pero aquí estamos en un asunto, ¿no, José? Brutal, ¿no? ¿Cómo te enteraste del asunto y qué fue lo que empezaste como a pensar? Y te pregunto, ¿no eventualmente serían llamados otros Médicos Sin Fronteras para ayudar con todo lo que esto conlleva en riesgo, pero también con la esperanza de la ayuda? Mira, sí, curiosamente yo me enteré justo el viernes por la noche, hora de México, porque terminé de ver una película y se me ocurrió ver Twitter antes de irme a la cama y empecé a ver los tweets y vi varias cadenas de televisión y me di cuenta que estaba pasando algo que no era normal. Vi estas primeras escenas de los grupos caminando por las calles en la zona cercana a la frontera y sí, un poco me fui a la cama pensando esto se va a poner muy mal, ¿no? La posibilidad de enviar equipo en este momento es complicada porque como sabemos hay un bloqueo total de Gaza y de hecho es parte de nuestras preocupaciones porque como te comentaba con este, bueno, pues obviamente extenso uso del stock que Médicos Sin Fronteras tiene, pues tememos que si no se abre un corredor humanitario para que entre más personal que pueda relevar a quienes llevan todos estos días trabajando día y noche, y también para el ingreso de suministros, pues la situación se puede complicar mucho, ¿no? Por darte un ejemplo, el stock que tenemos aproximadamente en esa región está pensado para 3 meses y en estos días ya se gastó el equivalente al stock de 2 semanas, ¿no? Sí, claro, estoy seguro. Entonces, por la cantidad de heridos y la cantidad de suministros que ha habido que proveer a todos los hospitales de la región. Entonces, es una situación muy desesperada y nos preocupa mucho que este bloqueo pues deje a los hospitales que además ya se están quedando sin combustible, como
operas en un quirófano, cómo mantienes las incubadoras, cómo mantienes los respiradores. Es mucha la complejidad y si no se permite el acceso y un corredor humanitario que permita abastecer a los hospitales van a estar en una situación muy desesperada aún más, ¿no? José, te mandamos un saludo solidario y estaremos en comunicación contigo. Gracias, José Michelena, que estuviste con nosotros. Claro que sí, Javier. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias a ti.